¿Qué rollo, mis chaves? ¿Cómo están el día de hoy? Otro lunes más aquí compartiendo con ustedes, un lunes de Cinematic. Y el día de hoy me complace muchísimo el finalmente haber podido coincidir con uno de mis colegas, amigos y especialistas favoritos del medio del cine y de la cultura pop. Yo diría que es otro esclavo como yo, conocedor, y hemos tenido unas charlas increíbles de amigos en los últimos años, pero habíamos sido muy envidiosos de compartir estos espacios con ustedes. El día de hoy me acompaña Jorge Báez, conocido comúnmente como Cuacarraquear, el tío Cuac. Ahorita le vamos a decir de dónde sacó ese apodo. ¿Me escuchas, me oyes, me sientes, Cuac? Todo perfecto, Fer. Oye, qué gusto estar aquí en Cinematic para platicar con la gente de esto que, como bien dices, nos une pues con mucho gusto desde hace algún tiempo. Qué gusto coincidir contigo. Oye, y pues es una pregunta que nunca te he hecho, pero ¿por qué Cuacarraquear, güey? Pues esa es una historia antigua del internet. Cuando recién empecé a notar que existían los blogs, donde escribías un blog, sí. Pues me di cuenta después de buscar espacio en varios medios para escribir sobre cine que tal vez lo mejor era que abriera un blog. Entonces abrí un blog y llegó un momento de tenerle que poner un nombre y pues no encontraba un nombre y me puse a pensar, bueno, pues ¿qué me gusta? Y me acordé que uno de mis personajes favoritos, de hecho, que casualmente hoy traigo una camisa de él, el Pato Donald. Si ustedes están viendo la transmisión ya notarán que traigo esa camisa. Y me acordé, bueno, uno de mis personajes favoritos de la cultura pop es el Pato Donald. Entonces, los gatos maullan, los perros ladran, los patos cuacarraquean. Entonces, yo voy a cuacarraquear en internet y esa es la razón por cual al día de hoy sigo siendo cuacarraquear en todo lo que hago. Pues es un gran nombre y creo que ya los que te siguen por ahí pues ya saben que neta sí cuacarraqueas y lo haces bien, güey, lo haces con estilo. Esperemos que te conviertas en el tío MacPato. Muy pronto. No lo soy ya, Fer. Exacto. Oye, hace rato estaba nadando en una tina llena de monedas, eso no lo sabías. Eso no lo sabía, pero ¿dónde vives? ¿Cuál es el domicilio fiscal? Oye, y el día de hoy te traigo aquí porque me hacía falta encontrar con quién platicar de un tema que a lo mejor siempre está en tendencia, ¿no? Los cómics y la gran pantalla, o ahora las pequeñas pantallas, con contenidos como el Snyder Cut que acaba de salir bien calientito. Y pues bueno, quería platicar con nuestra audiencia acerca de la trayectoria ya larga de esta relación que existe entre el cine y los cómics. Primera pregunta, ¿quién es para ti el rey de los cómics? El personaje, el superhéroe que tú digas, ya, yo sé que es una pregunta bien difícil y que seguro vas a decir, no puedo elegir, pero si tuvieras que elegir, ¿quién? Bueno, en opinión impopular, en los cómics es Superman. ¿De acuerdo? Y en las películas... ¿Por qué en los cómics es Superman? Bueno, porque es el superhéroe que nace como superhéroe dentro del formato de la historieta, ¿no? Si bien ya había habido héroes antes de Superman en el formato del cómic, es el primer superhéroe con características superiores a las del ser humano. Con Superman inicia la era de los superhéroes en la historieta. Entonces, además de abrirle la puerta al género, es decir, sin Superman no habría nada de lo que conocemos el día de hoy. Más de 80 años después es un personaje que con altas y bajas siempre es una referencia importantísima en la cultura pop y creo que es uno de esos íconos que son reconocibles en prácticamente cualquier parte del planeta. Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que aquí no hay manera de debatirlo, vamos, hasta para quienes no somos grandes conocedores del cómic, ¿no? De toda esta literatura ilustrada y gráfica y novela gráfica increíble, pues todos sabemos quién es Superman, y yo creo que inclusive en nuestra infancia cualquier superhéroe que nosotros pudiéramos ver decíamos, un Superman, ¿no? Un Superman, antes del concepto como tal del superhéroe, y no nada más...
yo creo que no nada más es el personaje que abrió las puertas en los cómics, sino que también en el cine, ¿no? Porque ahorita vamos a entrar un poquito para allá, pero finalmente, para los que a lo mejor no conocen este dato, ya se habían hecho ciertos contenidos para la pantalla, estas tipo, ¿cómo le llamaban a estas películas seriadas, ¿no? Que eran películas que fraccionaban en pequeños bloques de 10, 15 minutos y proyectaban antes de una película. Y ahí inclusive hubieron quienes llegaron antes que Superman. Pero no fue hasta que Superman llegó en los 70, 78, por ahí si no me equivoco, corrígeme, que llegó a la gran pantalla y ahí fue yo creo que el despunte de algo que ahora parece imparable. Sí, algo que es bien interesante es justo lo que estaban mencionando. A ver, los superhéroes llegan a la pantalla de cine casi al mismo tiempo que inicia la industria de Hollywood como tal. Eso no significa que sean los orígenes del cine, eso va por muchos lados y en diferentes momentos y en diferentes países, pero la industria de Hollywood como tal, casi desde que inicia, empieza a producir contenidos basados en estos personajes y en ese formato que tú cuentas, que eran, los seriales eran pequeñas películas de un máximo de unos 10 minutos sí, quizás, donde se proyectaban antes de una película, de la película principal. Tú tenías un estreno y previo a esa película veías un corto quizás de Mickey Mouse o del Pato Donald o de Bugs Bunny y luego te ponían un serial de Superman o de Shazam o de Batman y luego ya tenías la película completa. Pero resulta que esos seriales de pronto se volvieron más populares a veces que las mismas películas principales y mucha sí, gente entraba a ver los seriales y terminando el serial se salían y a la semana siguiente regresaban para ver el siguiente episodio. Es también como el antecedente de las series, como bien dice, de las series de televisión. De acuerdo, y es algo que yo creo que aparte se sigue replicando, esa conducta se sigue replicando, pero ahora a la inversa, ¿no? ¿Cuántos no vamos al cine por ver los cortos o más bien ahora por ver la escena postcréditos, ¿no? Y ahí estás, como voy diciendo, es que quiero ver lo que pasa al final, o sea, te vale, dices, pues compra y llega a la mitad de la película para que la veas, pero es cierto, o sea, yo creo que estos modelos de pequeñas probaditas de cosas nunca nos van a cansar. Es un formato que le dio la entrada, como tú dices, a las series, ¿no? A las series de todo tipo, animadas y de, pues de muchos otros géneros, que yo creo que en parte de su éxito está en el entretenimiento de tenernos ahí esperando a saber qué va a suceder. El que no me entregues el final, ¿no? Eso es lo que queremos. Por eso existen estas escenas postcréditos, porque ya nos diste así como, ¡pum!, ¿no? Una bomba de contenidos bien chida, pero no nos has regalado esa sensación de ¿y qué va a pasar después? ¿No? Y hay claro, gente... parte del éxito del serial era que todos terminaban en un cliffhanger, es decir, con el héroe o algún protagonista puesto en una situación de riesgo que a ti te dejaba picado para regresar la semana que entra, pagar tu boleto y ver cómo continuaba la historia. En este sentido, las escenas postcréditos del cine de superhéroes funcionan muy similar. Te dejan un cliffhanger o un gancho para todo lo que se está construyendo o lo que vendrá en siguientes producciones. Creo que ahorita que lo estamos platicando, fíjate, me vino una idea a la cabeza, pero ahorita que los cines se están complicando, ¿no? Con encontrar una manera de que los asistentes regresen a la sala, pues quién sabe si podría ser una buena estrategia el retomar o imagínate el volver a proyectar, ¿no? Estos clásicos miniseriados estaría súper interesante. En fin, la verdad es que los personajes de los cómics nos han abierto las posibilidades de crear mundos fantásticos, personajes fantásticos y salirnos de nuestra realidad de una manera en la que yo creo que muy pocos géneros logran hacer y tiene mucho que ver con la parte humana, ¿no? Entonces hablábamos de esto, ¿no? Superman es tu personaje a lo mejor de cómics favorito, pero este es un programa de la pantalla grande, así es que la pregunta del millón, ¿quién en pantalla grande? O sea, ¿qué personaje te encanta ver en la pantalla grande? No, pues el rey en esas películas definitivamente es Batman, ¿no? Es el que tiene las películas que están mejor desarrolladas, las que han tenido... Es que bueno, la primera película de Superman también, pero
digamos que a nivel mucho más contemporáneo, digamos, de los últimos 15 años, 20 años quizás, el impacto de Batman es mucho más contundente. O sea, sus películas son las que han estado ahí en las entregas de premios más importantes con mayor constancia, donde sus villanos se cuelan en estas nominaciones y además ganan premios, donde la crítica de forma casi unánime alaba estas películas por la estética, por la complejidad del personaje, por este lado que nos muestran que es pues mucho más complicado que la mayoría de héroes que vemos en la pantalla. Creo que ese es parte de su atractivo y creo que es la razón por la que, por lo menos cinemáticamente, Batman es el personaje más interesante y con las películas mejor logradas hasta el momento. Yo estoy de acuerdo contigo, es más, tan estoy de acuerdo contigo que considero que, aunque yo ya sabía lo que era un superhéroe, ¿no? Y sabía quién era Superman y lo que tú quieras, no fue hasta que yo vi una película de Batman, probablemente una película de Batman ay, se me está yendo, pero la película de Batman de los 90s que es de Tim De Tim Burton, Burton. la película de Tim Burton, que creo que ahí hay como luego una batalla así entre el romanticismo de lo que es la era de Batman en esa época, ¿no? Hay gente que considera que no son buenas y hay gente como yo que las considera mejores que las de Nolan, ¿no? Y ahí es una cuestión de gustos a lo mejor personal, pero a mí me entró la curiosidad por los cómics o la curiosidad por los personajes dentro de los cómics gracias a Batman. Y creo que es esta parte así como de la oscuridad de los mismos personajes, ¿no? El origen de los personajes, al final, tanto de los villanos, como lo hemos visto ahorita con la adaptación de Joaquín Phoenix, y del héroe, pues son motivos completamente humanos, ¿no? Con los cuales yo creo que todos podemos ahí medio identificarnos, ¿no? El origen de la necesidad de convertirse en héroe o de convertirse en villano. Yo creo que Batman es muy especial. A mí Batman me fascina. Yo sí considero que Batman de todos es mi favorito, inclusive muchísimo más que las películas de Marvel. Cualquiera que a mí me pongas, yo prefiero ver Batman, cualquiera de sus personajes, cualquiera de sus adaptaciones. Me gustan mucho. Sí, y además creo que es es la franquicia que más consistentemente ha entregado productos de mucho mayor calidad cinematográfica, no solamente como entretenimiento que también funciona, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita que mencionabas la película de Tim Burton del 89, creo que es la primera película Sí, de 89. Batman de Tim Burton. Hay que tener bien claro que el antecedente de esa película era el Batman de los 60 de Adam West, ese Sí, colorido que era más en tono de broma. Entonces llega esta película con un diseño de producción que de verdad quienes veíamos cómics o leíamos cómics en ese momento, pues nunca habíamos visto en la pantalla, ¿no? Que exacto. incluso pues fue nominado al Oscar, la fotografía, toda esta ciudad gótica siempre llena como de una niebla, una contaminación, una oscuridad total, el diseño del traje, el Joker de Jack Nicholson. Es una película que sigue siendo muy relevante al día de hoy. Mucha gente tiende a compararlas con las de Christopher Nolan y luego las desprecian porque son tonos totalmente distintos. Las Totalmente. películas de Tim Burton son fábulas basadas en las historietas. Las películas de Christopher Nolan son películas de crimen ambientadas en un mundo real. Entonces tienen tonos y narrativas distintas, pero ambas son excelentes películas del personaje. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que comparar manzanas con manzanas, ¿no? Dirían. Y yo estoy de acuerdo contigo. No podemos comparar, son totalmente diferentes. Y pues cada quien, ¿no? Ambas tienen su público bien cautivo. O sea, esa batalla de titanes está muy difícil. Entraríamos a un debate eterno, ¿no? Con quienes a lo mejor difieran o que sí defiendan alguna de las dos versiones o adaptaciones, pero es chistoso. Yo creo que al final mm, es muy loco porque si lo pensamos, también había una cuestión que hace que los primeros superhéroes a este nivel o a esta gran escala fueran personajes como Superman o como Batman, creo yo por las limitaciones inclusive de la tecnología, ¿no? Era más fácil poner un arnés y hacerte volar que ahora como lo vemos con las películas de los Avengers, ¿no? Estos efectos que son alucinantes y estas
cosas que ya hacemos con la computadora, el CGI, las animaciones y demás, que son una locura. Entonces, antes había una falsa creencia de que si tú querías hacer una película de superhéroes, tenía que ser de Superman o no le iba a ir bien. Así. Así, durante años Superman fue el que ocupó el lugar en las pantallas grandes durante muchísimo tiempo. Y eso tiene mucho que ver con lo que estábamos, ahora sí, con lo que se podía hacer en cine cuando empezaron a hacer esto. Y es interesante porque es con las películas de Superman que el cine con podemos decir que es un subgénero, el de cómics quizás. Sí, es un subgénero. Ha avanzado mucho. Por ejemplo, los primeros seriales que existieron de Superman en los años 40, cuando Superman era un actor, ¿no? Y cuando tenía que volar, hacía como que iba a volar y en ese momento hacían un corte y se convirtió en un personaje de caricatura animado. Entonces lo que veías volar era una caricatura sobre un fondo de la vida real. O sea, eso para su momento era muy avanzado, porque no podían lograr que el personaje pues tuviera un croma o un CGI, y entonces lo que hacían era dibujarlo como un personaje animado y era lo que tú veías volar. Una solución súper creativa. Ya después, en los años 50, sí estaba colgado en un arnés y lo que hacían era ponerle un ventilador, y así hasta el día de hoy que vemos cosas pues que son imposibles de lograr más que con CGI, que nos presentan mundos que son complejísimos y que tienen un nivel de realismo que es espectacular. Totalmente. No puedo, sí, o sea, sí es como es y es claro, o sea, hay que recordar que lo digo yo programa con programa, ¿no? Pero el ver y el comparar películas en el paso de los años nos habla muchísimo de dónde nos ubicábamos como sociedad y hasta niveles tecnológicos, o sea, es un reflejo de lo que podíamos hacer y claro que en esos momentos ver eso era wow, ¿no? O ahorita, bueno, saliéndonos un poco del formato de los superhéroes, ¿no? Hablando de otras cosas que puedan ser ciencia ficción y que puedan ser fantasía y demás, pues uno ve Godzilla versus Kong y pues no manches, ¿no? O sea, para los que vieron las clásicas, bueno, a lo mejor no muchos les tocó ver el estreno del 33 de Kong, pero a los que les tocó ver ciertas películas clásicas, ahora poder ver estos efectos y estas dimensiones y estas animaciones y toda esta locura, pues es increíble, o sea, nunca te lo hubieras imaginado, ¿no? Antes tenías al Puppet así inmenso, moviéndose de unas maneras muy chistosas, pero en sus tiempos no había nada de eso. Y es muy raro porque, volviendo a los superhéroes, por ejemplo, siempre hablamos de Superman, siempre hablamos ahorita últimamente de los Avengers, hablamos de Batman, hablamos de Spider-Man, hablamos como que hay ciertos personajes que son el top of mind cuando hablamos de superhéroes, pero es muy chistoso el regresar a cómo es que ahora en los 2020, ¿no? Tenemos estas películas y todo chistosamente, ahorita que lo recuerdo, se debe a la película del 2000 de X-Men, ¿no? O sea, fue una locura porque todavía se estaba en este rollo de no, nadie puede hacer películas que no sean de superhéroes porque no van a pegar. Y entonces, ¡pum!, llega Batman y rompe madres, ¿no? O sea, súper rompe madres. Y luego dicen, hay que hacer los Cuatro Fantásticos, les va de la patada. Se empieza a hablar de que van a salir más películas y entonces, chistosamente, el ahora ya extinto o comprado por Disney, los estudios de Fox, 20th Century Fox, habían comprado un pequeño estudio que, si recuerdo bien, creo que se llamaba Carolco o algo así, Estudios Carolco, sí, ¿verdad? Y lo compran con todo el material o con todos los derechos que ellos tenían en ese momento. Y entonces, pues buscando de repente, a ver qué madres compramos, qué tenemos aquí ahora sí que quítenles el polvo, se encuentran con los derechos de los X-Men, ¿no? Y dicen, ay, güey, ¿qué es esto? ¿Por qué nunca se ha hecho? ¿Por qué no lo hicieron? Pues por cuestiones de presupuesto. Y creo que se les vencían los derechos como en meses o en un año y fue de que sáquenlo ya y sáquenlo en caliente. Y ahí, ¡pum!, vuelve a despegar de una manera en donde se abre el universo totalmente, ¿no? Literalmente se abre el universo de casas entre DC, entre Marvel, entre esto y la madre. O sea, ¡pum!, todo el mundo empieza a quererse comer un pedazo de ese pastel. Es que esa película es bien interesante poderla analizar como más a detalle y más clavado,
porque esa película me parece que es un ejemplo muy fregón de puras buenas decisiones. Para empezar, como directora Bryan Singer, que venía de Los Sospechosos Comunes, de haber tenido una película independiente de $3 que la rompió en los Oscars y de la que todo el mundo hablaba, y en ese momento todo el mundo decía, esta es una película de culto aunque se acaba de estrenar. Sí. Es una película muy ingeniosa, ¿no? Sobre crimen y tal. Entonces, la elección de ese director y luego sumar a Patrick Stewart, que venía saliendo de Star Trek La Nueva Generación como el profesor Xavier, ¿no? Tener a la elección de Hugh Jackman, que era prácticamente desconocido en ese momento, y apostarle para que él representara este personaje que era tan icónico en los cómics como Wolverine. Y bueno, muchas más elecciones buenas que hizo en ese momento, incluyendo que las escenas de acción no fueran tantas. Es una película más sobre desarrollo de personajes y el dilema de ser diferentes en un mundo donde la diferencia no es aceptada. Creo que por eso la película logra romperla muy bien. Totalmente, a mí me tocó, ¿no? O sea, a mí me tocó ser un adolescente en los tiempos del estreno de X-Men y recuerdo lo que fue, ¿no? O sea, creo que no nos escuchan, Saba. Te decía, ya me escuchas, perdonen. A mí les comentaba que es muy extraño porque yo recuerdo que a mí me tocó no nada más verla en cines, me tocó ser un adolescente cuando se estrenó X-Men, ¿no? Yo tenía, bueno, ni siquiera un adolescente, me tocó ser un niño, tenía 9 años, para no revelar en qué año nací. Tenía 9 años cuando se estrenó X-Men. Y es una locura, o sea, es una locura porque sí me acuerdo de los anuncios, me acuerdo de la expectativa, me acuerdo de haber ido, es más, al fin de semana de estreno de los X-Men. Así de grande fue. Y aparte, como tú dices, ¿no? O sea, la importancia del desarrollo, de un buen desarrollo de personajes. Inicio de X-Men es una maravilla, con la escena de Magneto siendo separado por sus papás en un campo de concentración. Oye, ese es cine de super nivel, eso no nada más es cine de superhéroes, ¿eh? El momento donde lo ves que estas vallas del campo de concentración se empiezan a doblar, esa es una joya, y ahí se marca muy bien cuál es el tono de esa película, ¿no? Es una tragedia toda la película de los X-Men, y por eso gusta mucho, por eso sigue funcionando de cierta manera, aunque se les ha ido aligerando el tono con el paso de los años. Es una muy buena primera piedra que, como dices, le abrió la puerta a un montón más de películas. Claro, le abre la puerta a lo que ahora conocemos de este género de películas, ¿no? Los inicios que nos dijeron, todo esto podemos hacer, ya podemos contar estas historias. Y es fabuloso porque a veces cuando vemos películas de acción, o pensamos en películas de superhéroes o de fantasía y de todas estas cosas, muchas veces en nuestra mente lo único que queremos ver son efectos, ¿no? Cosas que en la realidad no podemos ver. Y yo ahí difiero, o sea, yo creo que no importa cuál sea tu género, si no hay una narrativa y una trama chingona y un desarrollo de personajes importante, pues, o sea, muchas veces no es lo que, no vas a trascender de la manera en la que quisieras, o para mí es una falla, ¿no? Hablando, por ejemplo, no sé si tú ya viste Nada que ver con los superhéroes, pero no importa. Este programa nos desviamos por donde queremos. No sé si ya viste la de Godzilla vs. Kong. Sí, claro, ya la vi. Pues yo comentaba, a mí me pareció increíble porque cuando yo vi el título Godzilla vs. Kong, automáticamente pensé, no me pueden dar otra cosa más que madrazos a grandes escalas, ¿no? Eso es lo que esperaba ver y lo que quería ver. Entonces, en ese sentido, cumple. ¿A qué nivel, Fer? Como dices, ¿cómo ha avanzado el tema de el espectáculo que te pueden mostrar? O sea, en los 70, cuando sale la primera pelea de Godzilla contra Kong, básicamente están peleando en un llano porque no había ni dinero ni efectos especiales para hacer una ciudad. Ves piedras de cartón piedra, ves árboles secos de maqueta y ves a dos tipos en trajes con cierre peleándose. En esta vez, la ciudad a detalle, gente huyendo, la destrucción masiva de una ciudad que existe y que se siente real en la película. Es una cosa impresionante, por eso le ha ido así de bien en taquilla. Es una locura, las taquillas. Yo la verdad sí, cuando vi la función que nos hicieron la función de prensa poquito antes del estreno, yo automáticamente pensé, puedo apostar
mis calzones a que esta película va a ser la primera película en tiempos de pandemia que reviente los cines en México, que los reviente. Ya el fanbase estaba explotado. Tenía a mi sobrino poniéndome los raps de YouTube, que yo no sabía que existían, raps de YouTube de batallas. Ahora ya me piqué, ahora me gustan, ¿no? Y de, yo soy Godzilla versus Kong, te parto la madre y me pasas un bong. Y dices, ay, güey, ¿qué es esto, no? O sea, pero ya los tenía escuchándolo diario, ya estaba hasta la maíz. Dije, esta película va a romper taquillas. Fui, la vi. La verdad es que la pasé increíble, increíble cuando la vi, pero tiene un detalle muy curioso. Ahorita que hablaba, y lo pensé y recordé por lo que decías del desarrollo de los personajes de X-Men. Aquí tenemos un montón de personajes humanos, un montón, y ninguno se desarrolla. ¡Ninguno! Son chafísimos. ¡Chafísimos! Yo digo que esta película, todos los personajes están sacados de una caricatura de Hanna-Barbera de los 80. Tienen ese tono donde todo se resuelve porque sí, por casualidad y porque ahí están. Porque estoy, ¿no? Hola. Es un absurdo, son un estorbo todos ellos. O sea, podrías quitarlos. Los están increíbles. Podías quitarlos totalmente y dejarme unos 20, 30 minutos más de Godzilla versus Kong partiéndose la madre y la hubiera súper disfrutado. Porque es eso. Es una prueba inmensa de lo que se puede hacer, de lo que podemos ver y, repito, de las historias que podemos contar. O sea, si podemos contar una historia como Godzilla vs. Kong con esas proporciones y con esa inversión y con esas magnitudes así, pues del tamaño de los titanes, ¿no? Literal, haciendo referencia a ellos mismos. Imagínate lo que nos espera en el futuro del cine. Pero fíjate que en ese sentido, Fer, a mí algunas de las películas de cómics que más me llenan, pues por así decirlo, como las que más me llenan el corazón y las que más quiero volver a ver, no son necesariamente las más espectaculares en cuanto a derroche de efectos especiales. Quizás son las que quizás menos tengan o son más sutiles, como Logan, por ejemplo, ¿no? Como sí. El Cuervo también, que me parece una de las grandes películas basadas en un cómic y que pues sí tiene efectos, pero no es Avengers Endgame, ¿no? No. Y no es que Avengers Endgame sea una mala película, sino que a mí las películas de cómics que creo que son las que más vuelvo a ver, no son estos espectáculos llenos de efectos, como The Dark Knight, ¿no? Sí tiene CGI, pero no es este CGI Guardianes de la Galaxia colorido, plástico, que te muestra un espectáculo que nunca has visto. Más bien son efectos que sirven para confundir en la realidad. Creo que ese tipo de películas a mí me pegan más cerca, ¿sabes? Son las que vuelvo a ver con más frecuencia. Incluso El Soldado del Invierno del Capitán América, que sí tiene, por supuesto, efectos especiales, no son estos efectos especiales tipo Infinity War. Es más una película de acción muy bien lograda y por eso creo que es de las que más me gustan. ¿Y sabes qué es, hermano? Yo, bueno, mi pensar, porque concuerdo contigo, es que no importa... no importa cuántos efectos especiales le pongas y cuánta CGI y cuántas chispitas de colores le pongas a una película, no pueden ocultar una mala narrativa y un mal desarrollo de personajes. Sin embargo, una gran narrativa dirigida y contada de una manera que ahora sí que se vaya así desarrollando y se vaya disfrutando así bien sabroso poco a poco, sí pueden ocultar a lo mejor la falta de esos efectos excesivos. O sea, un ejemplo para mí de eso es X-Men Primera Generación, que la película me parece excelente y los efectos son chafísimos. Exacto. Son chafísimos, lo vuelves a ver y es, wow, de verdad no querían asignarle presupuesto a esto porque pensaban que los X-Men ya estaban muertos. Y la historia es padrísima y la selección de personajes y el desarrollo, los nuevos actores que metieron y las actrices están excelentes. Fue lo que revitalizó X-Men después de las de Bryan Singer. Pero los efectos especiales están chafísimos. Totalmente, y eso lo vamos a seguir viendo, o sea, es natural, pero ojo, ¿no? A veces nos quieren así cegar con todas estas, te digo, chispitas de colores, y pues al final la sustancia sigue siendo la sustancia, ¿no? O sea, que ese yo creo que es el éxito, pues sí, es el éxito de los hermanos Russo. Los hermanos Russo logran una mezcla de ambas cosas. Yo creo que ellos no fallan con la narrativa. Pueden tener cosas que para el fanbase se puedan quejar, ¿no? Y podemos generar a lo mejor debate de ciertas cosas en la historia y lo que tú quieras, pero al final es que sí está narrada de una manera que me tienes ahí,
me gustan tus personajes, todo su desarrollo me gusta, y tienes unos efectos brutales. Entonces, claro... Uno no logra la película más taquillera de la historia con efectos especiales, la logra con personajes que conecten con todo el planeta. Exacto. Esa es la forma. Esa es la forma. Hay otra razón. Y me pusiste la piel chinita, pero es que eso es cierto. O sea, estás hablando de que nadie pudo quitar durante, ¿qué fueron? ¿10 años a Avatar? Fácil. Sí, 10 años de Avatar como la película número 1. Y fíjate, creo yo que va a faltar no sé cuánto tiempo para que alguien lo logre, otra vez, de esa manera. Así, sí, de esa manera. La gente lloraba porque desapareció Peter Parker, ¿no? O por la muerte de Tony Stark, o porque vieron que el Capitán América se reencuentra con su amor perdido. O sea, son historias que te importan, no son nada más los efectos especiales. Y por eso la película conecta ese nivel y por eso sigue generando esas reacciones. Yo soy muy fan, lo confieso, de ver estos videos en YouTube donde la gente graba las reacciones en las salas del cine, de cómo reacciona la gente a las escenas, ¿no? Sí. Y las reacciones a Infinity War o a Endgame es una joya. Si no lo has hecho, Fer, te recomiendo que veas esos videos, es una maravilla. Así la gente gritando, llorando en la sala, es muy divertido. Las voy a ver, nunca he hecho ese ejercicio y ahora ya me intrigaste, lo voy a hacer en cuanto salga de aquí. Porque la neta es que yo soy de esos, o sea, a mí me deberían de filmar. O sea, yo a veces le digo tú conoces bien a Garibay, a veces lo tengo sentado al lado en las funciones de prensa, y a Arturo Navarro, ahí un colega del Informador, y les digo, oigan, pues vienen a ver la película o vienen a verme llorar, güey. O sea, nada más están esperando mi momento de quiebre o el momento en el que le hago así. O sea, es que eso es algo único. Y te lo digo, Jorge, o sea, neta yo creo que no hay forma, bueno, para mí, hablo por mí, no hay forma en que yo sienta eso o que logre esas reacciones en casa, yo. ¿Por qué? Porque no es un ambiente inmersivo al 100% en donde pueda conectar a ese nivel, además con un personaje de ficción. Es que va a sonar a comercial de Cinépolis, pero esa es la magia del cine, amigo, es la magia del cine. Pues el tema es la experiencia compartida, es como estar en un concierto, es como estar en una misa. Todas las personas estamos conectadas a un nivel emocional por lo que estamos viendo en la pantalla. Yo la primera vez que vi que una sala de cine se paró a aplaudir fue el final de The Dark Knight, cuando hace Gordon el monólogo de ¿y por qué lo va a aguantar, papá? Porque nadie más puede, porque es un caballero de la noche. Se va a negros la pantalla y la gente, no era función de prensa, fue el fin de semana del estreno, la gente se paró a aplaudir, así de wow, ¿no? Y yo me acuerdo de eso y fue de, esto yo no lo había visto, no había visto que una sala se parara a aplaudir en su gran mayoría. O sea, esa conexión es muy interesante y es muy fregón. Y, o sea, obviamente en casa te mueve cosas y todo, pero tener a 300 personas en una sala compartiendo esa emoción es algo que es insustituible, ¿no? Totalmente, lo he dicho desde el inicio de este programa y lo he dicho toda mi vida porque me ha costado a mí mucho trabajo, muchísimo trabajo, y por ejemplo, confieso, teniéndote aquí hablando conmigo, no he visto el Snyder Cut porque a mí me cuesta mucho trabajo el formato de la pantalla chica. No critico el contenido, critico el formato. La distracción, los sonidos, el no estar en un lugar así como completamente aislado de, como tú dices, la experiencia colectiva en donde, bueno, si creemos en la energía y creemos que somos energía, evidentemente lo que está sucediendo con la persona que me está rodeando me afecta, me mueve, me cambia y hace que la experiencia sea única. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo ver contenidos en casa. He batallado muchísimo, por ejemplo, para poder ponerme al día con los contenidos de las películas nominadas al Oscar, por ejemplo, porque son contenidos que suelen tener un bagaje muy complejo culturalmente hablando, y son películas que traen muchos elementos a veces en su narrativa, que si no estás neta al 100, cualquier distracción ya te perdiste, cualquier momento ya te cansaste, te dormiste, te acomodaste, estabas bien a gusto, llegó el gato, llegó el perro, o sea, yo no puedo, me cuesta. Y creo que el cine es un lugar grandioso y es un lugar para vivir estas experiencias. O sea, yo me pregunto si hubiera sido lo mismo un estreno de los Avengers Endgame en una pantalla chica. No, definitivamente no. O sea, yo soy tan fan de eso y te lo dice alguien que duró un año sin ir al cine por esto que nos pasa,
y que acabo de regresar al cine con Godzilla contra Kong después de un año, Fer, yo estaba en la sala con 7 personas nada más. Yo era la 7ª persona. Todos a una distancia enorme, pero había 2 niños y una niña acompañadas de su papá o su mamá en la función viendo Godzilla contra Kong. Escuchar que estaban así cuando veías la pelea era de, esto es el espectáculo, esto es lo que yo vine a disfrutar. No nada más ver la pantalla grande, sino esta emoción compartida por tanta gente es algo muy espectacular, es algo muy especial. Imagínate para mí que a diferencia de a ti, yo sí regresé al cine ya hace tiempo. Estuve ahí medio manteniéndome al tanto con los datos de lo que decía la ciencia más que otra cosa, ¿no? Y esto que me decían de que, por ejemplo, ir al supermercado era de más de riesgo, ir a un lugar público a comer es más de riesgo, cualquier lugar en donde estemos compartiendo, intercambiando la conversación es más riesgoso que ir al cine, y pues todo los esfuerzos que han hecho los cines en todo el mundo para poder recuperarse de este madrazo que está, pues tú sabes, ¿no? Está fuertísimo lo que están viviendo ahorita los cines. Entonces yo sí, en cuanto dieron luz verde para abrir y en cuanto vi estudios que me comprobaban que neta estaba muy difícil que fuera un lugar de alto riesgo de contagio. Ojo, no estoy diciendo que esté libre para los que nos están escuchando. No es un lugar de alto riesgo. Al final, todo lo que hacemos que sea salir de nuestra casa es un lugar de riesgo. Unos en mínimo y unos en máximo. Pero el cine ya tiene, bueno, lo veo en Cinépolis, no hablemos nada más de este caso, de cómo están haciendo que el aire entre de afuera y se esté reciclando durante toda la función, durante por lo menos 8 veces por función, con unas dobles alturas, bueno, a mí me tocó, ¿cómo te explico? Ir a una sala de cine en donde era la única persona sentada en este año de pandemia. Y no me tocó una vez, me tocó muchas veces verlo así. Entonces, para mí regresar al cine, porque fui a la premier y luego, obviamente, pues mi sobrino ya me había puesto 100 veces la batalla de Kong versus no sé qué en el rap. Dije, pues vamos a llevarlo, ¿no? O sea, vamos viendo que no te imaginas la cantidad de gente que vi. Era algo que yo creía increíble. Yo dije, no va a pasar. O sea, sí imaginaba que les fuera a ir bien, pero no me imaginaba filas como de antes, o sea, filas estilo, güey, o sea, para que te ubiques, filas tipo estreno de El Señor de los Anillos antes de las butacas digitales, ¿no? Que ibas y te dormías ahí antes para agarrar un buen lugar. Hace cuenta, ¿no? O sea, eran filas impresionantes, estaban corriendo la película en 18 salas simultáneas, bueno, eso me dijo la chava de ahí del Cinépolis, y todas estaban vendidas en su 40% permitido ahorita de capacidad. Una de gente así, impresionante. Yo no había visto eso. La verdad es que por un momento sentí miedo, luego dije, pues no me va a dar miedo, ya estoy aquí, lo voy a disfrutar. Y pues ya, el miedo hay que despojarnos del miedo, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar cuidándonos y despojarnos del miedo. Al contrario, estar buscando las maneras en las que sepamos que nosotros nos estamos cuidando para no ser el riesgo a los demás. Y decir, bueno, cine no eres mi papá, cine no eres mi mamá. Si me estás diciendo 1,5 metros de distancia, respeto ese 1,5 metros de sana distancia y respeto mi cubrebocas, porque eso sí lo vi. Eso sí lo vi y eso me hizo sentir miedo. Y esas son las pequeñas acciones que hacen que ahorita el cine esté teniendo una batalla tan dura. Sí, de acuerdo. Digo, al final cada quien decide cuándo y por qué va al cine o cualquier otra cosa. En mi caso, pues yo hice la elección de ir a la primera función del día del estreno. Por eso éramos solamente 7 personas en la sala, fui a una sala VIP, eso también reduce un poco la capacidad de la sala, la cantidad de gente que vas a ver. Entonces, yo me sentí muy bien con la cantidad de gente que había y disfruté mucho el show. Yo soy muy fan de la experiencia compartida y después de un año de no vivirla, definitivamente lo disfruté. O sea, yo soy tan ñoño en esto, Fer, que muchas veces saliendo de una función de prensa en las que he coincidido contigo de películas muy esperadas del verano, terminando esa función me voy a la de medianoche del cine regular, porque me gusta mucho vivir esa experiencia de estar en el lobby con los fans, compartiendo este rato, y luego si es una cosa muy tipo Star Wars, ves un montón de gente caracterizada, o sea, toda esta pasión por esos personajes a mí me llena mucho. Entonces poderlo vivir, aunque sea en una menor escala con esta película, sí me trajo mucha vida, la verdad.
No, sí, definitivamente. Yo, al igual que tú, digo, cada quien está listo para hacer los movimientos que quiera hacer y poco a poco ir regresando a las actividades que quiera hacer, porque al final esta cosa no es prisión, ¿no? Esta cosa que estamos viviendo peor que cualquier película que hemos visto, bueno, para los que lo estamos viviendo, no habrán otras cosas en la historia que fueron terribles, pero para los que no las vivimos, esta cosa pues está peor que cualquier película que hayamos visto. Y creo que debemos de encontrar una vía de escape, ¿no? Y obviamente como en todo, poner nuestro granito de arena en todo y pues bueno, si vas a ir al cine, tener cuidado en todo lo demás que estás haciendo. Y así todos, ¿no? O sea, los que hacen otra actividad que necesitan de repente, no sé, salir al aire libre, a la vía recreativa o lo que sea, cualquier cosa del entretenimiento, pues hay que estar cuidando y respetando lo que nos dicen porque es por el bien de todos. Y porque si tanto amamos estos espacios y tanto nos surge poder regresar, pues también somos responsables de que sean un espacio seguro para que no lo cierren. Totalmente. Para que no dejen de existir, así. Para que no dejen de existir, porque a ese riesgo podemos estar enfrentándonos si siguen habiendo estas olas de cierres masivos de las salas de cine. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que ya hayas regresado a las salas. Me va a dar mucho gusto cuando empiece por ahí a encontrarte de nuevo en una que otra función, que esperemos que ya empiece a regresar eso también a la normalidad. Mortal Kombat, Fer. Sí, no, claro, ahí te voy a ver, o sea, yo la verdad lo que he estado haciendo es pues mi única salida es al cine, ¿no? O sea, yo sí estoy tratando de ir al cine y hasta he visto pelis que no he disfrutado tanto, pero tanto por el hecho de apoyar al cine de la manera en la que puedo, y decir, bueno, a mí me importa este espacio, es un espacio que necesito para vivir, güey, o sea, más por lo que te digo, yo no puedo ver contenidos en casa. Entonces es una ausencia de inspiración, es una ausencia de alegría. Haz de cuenta que me agarraron y me arrancaron algo que me hace yo. O sea, de verdad, lo sufrí muchísimo. Sufrí mucho esta parte porque era un espacio en donde yo siempre voy a sentirme bien, a sentirme seguro, a sentirme en un espacio en donde soy yo, donde soy libre, en donde es más, donde por primera vez vi algo que me hiciera sentir bien con la persona que yo era, ¿no? Y que el cine nos regala todas esas joyas, estas historias, este formato audiovisual nos regala eso, nos regala momentos de encuentro con uno mismo, aunque no lo creamos. O sea, en el cine es muchísimo más que un medio de entretenimiento y su valor es muchísimo más grande de lo que la gente piensa que tiene en cuestiones sociales y hasta de filosofía, ¿no? O sea, a veces piensas y analizas las pelis aunque sean de ciencia ficción, y dices, ay, güey, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Entonces, cada quien encuentra su camino hacia ciertas cosas, el mío fue el cine, y para mí fue un momento de carencia hasta creativa, un bloqueo creativo horrible, güey, horrible. Entonces, qué bueno que ya, como sea, poco a poco estamos viendo la manera en la que se regresa. Y el éxito de Godzilla contra Kong, que lo está haciendo, es una película que metió más de 100 millones de pesos en un fin de semana en México, cosa que no se había visto en un año. En un año ni una sola película había logrado esa taquilla. Eso le va a abrir el paso a que más estudios y más producciones se animen a sacar este tipo de películas, porque ya ven que sí hay gente que quiere ir a disfrutarla, siempre cumpliendo pues con estos lineamientos que dices, ¿no? Y te voy a decir una cosa ahorita que lo mencionas. Yo quiero aplaudir, aunque no me escuchen, les quiero aplaudir a Warner. O sea, yo estoy de verdad impresionado con su verdadera alianza y lealtad hacia los cines, porque a pesar de la pandemia han sido quienes han empujado los estrenos a la gran pantalla, quienes se han esperado lo que más han podido para tener estos estrenos. Y no voy a decir nombres, pero Disney. No voy a decir nombres. Bueno, y los que vendieron sus contenidos a las plataformas para no sacarlos en el cine. Exacto. Muchos otros estudios más, casi todos, ¿eh? Muchos otros estudios que a lo mejor puedes entender a estudios más pequeños porque no tienen el recurso para seguir trabajando, ¿no? De llamar a estudios independientes o a lo mejor no gigantes que son monopolios, que son dueños de todo, güey. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, estás hablando de que ya un Disney es dueño de todo lo habido y por haber. Eres dueño de Fox, claro. Eres dueño de Lucasfilms, eres dueño de Marvel, eres dueño de todo lo que puede hacer que la gente regrese al cine, la verdad.
o en la gran parte, ¿no? De lo que la gente haga. Y en vez de decir, oye, esta casa me ha dado de comer en toda mi historia, porque así ha sido, voy a ver de qué manera a lo mejor les dejo algo, o a lo mejor no sé si el cine también tiene que reevaluar el buscar encontrémonos en medio, ¿no? En cuanto a las ventanas de exclusividad, encuéntrense en medio. O sea, de verdad deberían de hacerlo porque no está chido. O sea, una película, por ejemplo, como Raya, muchísima gente no la ha visto. Yo pregunto cada vez que puedo, ¿ya viste Raya? Y la respuesta es no. No, es que está carísima rentarla en Disney Plus, porque además tienes que pagar la mensualidad para poder tener acceso a ella y aparte la renta adicional. No, y son, perdóname, pero 320 pesos para verla en la pantalla de mi casa, que quién sabe cuál sea mi posibilidad. Mi posibilidad no es que tener una pantallota, ni un gran sonido, ni un gran nada. Oye, no manches, no lo pagaba ni en el IMAX, ¿no? O ni en la pantalla más fregona que esté a mi disposición en un cine, ni en el VIP con palomitas, pues. O sea, no es el mercado. Independientemente a eso, el impacto de una película como Raya, que si no la han visto, busquen la manera a lo mejor de reunirse y entre varios, pues verla, porque pues ya no salió en cines, ¿no? Y es lo que hay. Está bellísima, es una animación muy impresionante. Está impresionante la muy animación. Impresionante, muy impresionante. O sea, a mí me dio Soul, tristeza. de Pixar. Totalmente. Soul de Pixar es una película increíble. Que esa película es de verdad es desafortunadísimo que no la hayan sacado por lo menos en un par de salas de cine, porque esa película merece ser vista de esa forma, es una obra de arte. Totalmente, totalmente, y esto es lo que yo quiero decir, o sea, Warner le aplaudo mucho porque desde Tenet, que fue el primer gran estreno en tiempos de pandemia, ¿no? Y que se la rifaron y la aguantaron y la aguantaron y la aguantaron y la aguantaron y la aguantaron. Godzilla pospuesto en 4 ocasiones durante el 2020. En fin, yo la verdad, muy bien ahí a Warner. Acaban de hacer un trato también, no sé si viste, con Regal en Estados Unidos, para volver a sacar en las pantallas de cine los estrenos del año pasado. Y esas acciones de Warner, yo las aplaudo, y la verdad es que nadie lo está haciendo. Ningún otro estudio lo está haciendo. No. En fin. No. Creo que ya me está cortando Saba, ya me está haciendo. Cállense. Ay. Pero a ver cuándo podemos volver a coincidir, que encontremos otro tema así chido para cotorrear como nos gusta, para que cuacarraquies como solo tú sabes. El día que quieras, Fer, a mí nomás dime y con todo gusto. Pues a lo mejor puede ser ahí cuando llegue Mortal Kombat, ¿no? O sea, a ver, ese es un buen plan. Ese es un buen plan. Me late. Sí, apartadísimo. Pero me dio mucho gusto compartir por aquí. Para los que nos están escuchando, por favor, sigan a este camarada, amigo, colega y conocedor del cine en sus redes, @cuacarraquear, Jorge Báez. Si lo ven en la calle, salúdenlo por mí. Tómense una foto, porque uno nunca sabe cuándo puede ser famosa el tío MacPato. Pero gracias por estar aquí y compartir. Yo soy el esclavo del pop y los veo el próximo lunes con más de cine y otras cosas.